expertos, ¿no?, de las enfermedades cardiovasculares han dicho, un poco en broma y un poco en serio, muchas cosas se dicen en broma, pero terminan siendo muy en serio, se podrían colocar en el agua quietas o a la dosis de lo buenos que son, así como se coloca flúor, ¿saben? ¿No? El agua es fluorada porque el flúor no es, el agua es supremamente buena, ¿cierto? A veces le va la mano y uno siente, ¿no? Pero bueno, para que ustedes tengan una idea de lo que son estos fármacos. Bueno, vamos a comenzar entonces, sobre todo, los inhibidores de renina, no, los ARA2 y los IEF. Los inhibidores de renina los vamos a ver, pero no son tan buenos como dijeron. Bueno, esa molécula no se les olvide, les puede salir en el examen. Fíjense la molécula de castrofil. Pinte la foto del doctor Leonard Sketch. Este doctor y este otro doctor venían estudiando cosas opuestas. El doctor Sketch hacía parte de los investigadores que estaban estudiando la patogenia de la hipertensión arterial, todo lo que podría estar causando hipertensión arterial. Y más específicamente trabajaba con la enzima convertidora de angiotensina. En su momento, finalizando el siglo XIX, comenzó el descubrimiento de lo que hoy conocemos con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Prácticamente todo el siglo XX fue descubriendo, ¿no?, las funciones del eje renina-angiotensina-aldosterona y todavía se siguen descubriendo cosas, ¿vale? Bien. El doctor, este brasileño, Mauricio Rocha Silva, ya no vive, no lo alcancé a conocer, pero conocía a su hijo, que es su estudiante, no es su hijo, es hijo científico. El doctor Sergio Ferreira ya nos voy a mostrar. Él venía estudiando en su laboratorio, ese laboratorio yo lo conocí, venía estudiando choque, todo lo contrario de la hipertensión, el choque vascular, el colapso vascular. Venía estudiando varios tipos de choque, choque séptico, choque anafiláctico, ¿sí? Lo que más le llamaba la atención a él era el anafiláctico, y estudiando el choque anafiláctico descubre la bradicinina. Fue el que descubrió la bradicinina. Le dijo a su estudiante de doctorado, que fue mi tutor, mi cotutor de tesis, el doctor Sergio Enrique Ferreira, ya falleció hace unos años atrás, problemas coronarios, médico, farmacólogo, era estudiante de doctorado del doctor Rocha Silva. Y le dijo a él, el doctor Rocha le dijo a él, bueno, Sergio, vamos a seguir estudiando la bradicinina. ¿Sí? Pero vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son los efectos que puede de pronto causar el veneno de esta serpiente, que se llama Botros alfa, la Botros yararaca. Tipo de la especie de Botros alfa, la Botros yararaca. Y entonces le dijo, bueno, listo, estúdieme el veneno de la yararaca y cómo afecta o no afecta la bradicinina. Entonces se puso a trabajar en eso, resumiendo la historia a su más mínima expresión. Separó en un montón de fracciones, porque comprenderán que el veneno de la serpiente tiene muchísimas sustancias, y la separó, con ayuda de un bioquímico separó. Y el doctor Sergio comenzó a probar sustancia por sustancia. ¿Cómo lo hacía? Pues él ya conocía muy bien los efectos de la bradicinina en el hilo de cobaya, que era lo que más estudiaban. La cobayita, cogían, sacrificaban, cogían el hilo, sacaban varias tiritas y comenzaban a ver en una curva de dosis efecto de tipo gradual, ¿se acuerdan? De dosis efecto de tipo gradual, que se colocaba en un recipiente con líquido nutriente, se colocaba la tirita y comenzaba a hacerse la curva. Y observó que una de las fracciones,
una de las fracciones hacía que el efecto de la bradicinina fuera más alto, o sea, la eficacia farmacológica fuera mayor, el alfa, el efecto máximo era mayor, y más a la izquierda, o sea, más potente. Y por eso lo llamó factor potenciador de la bradicinina. Descubrieron que ese factor potenciaba el efecto de la bradicinina, ¿vale? Y publican su primer trabajito relacionado con esa investigación. Bien, pero no se quedan ahí. Ellos quieren entender por qué esa fracción potencia el efecto de la bradicinina. Resumiendo la historia, descubrieron que lo que hacía esa fracción era inhibir la enzima que degradaba la bradicinina. Entonces, en el hilo de cobaya había una enzima que metabolizaba la bradicinina. Cuando se le colocaba en la fracción, no la degradaba y aumentaba su efecto. Eso era todo. Parecía sencillo. Y bueno, y hasta ahí, bueno, ¿quién quiere ver eso? No estamos entendiendo todavía, ¿cierto? Digamos. Siguieron estudiando y se dieron cuenta de una cosa. Ellos dijeron, la enzima es tal. Y le pusieron nombre. Es la quinasa 2. Comenzaron porque eso tiene una nomenclatura, ¿no? Esta la vamos a llamar. Y ya había una quinasa 1. Entonces ellos la llamaron quinasa 2. Y publican también ese trabajo. El factor potenciador inhibe la quinasa 2. ¿Vale? Y hacen la publicación y muestran en la publicación la molécula, cómo era la molécula, cómo era la enzima, dónde estaba actuando, hicieron los esquemas, publicaron todo eso. Y siempre hay un tercero que está mirando, siempre hay alguien mirándolo. Ustedes saben que siempre hay alguien, así sea el gato, pero hay alguien mirándolo a uno. Entonces, el 2, otra personita, que venía acompañando los trabajos del doctor Skex, que venía trabajando con la ECA, y venía acompañando los trabajos del doctor Rocha Silva, se dio cuenta que la ECA era la misma quinasa 2. ¿Están entendiendo? O sea, que la enzima que el doctor Skex la conocía como enzima convertidora de angiotensina, es decir, cogía la angiotensina 1 y la convertía en angiotensina 2 y la llamaba enzima convertidora de angiotensina. Es la misma quinasa 2. Esto la llamaron quinasa 2. Y esto fue el que se dio cuenta que era la misma enzima que había descubierto el doctor Rocha Silva y el doctor Sergio Ferreira. Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Se dieron cuenta o no? Lo que descubrió fue un inhibidor de la enzima. Pero bueno, sí, el inhibidor de la quinasa sí, pero es que entendamos que si había un grupo que estaba estudiando la ECA como partícipe de la hipertensión, ¿qué habían descubierto entonces ellos? Un antihipertensivo. Un antihipertensivo que hacía era inhibir la ECA. ¿Se entiende? Los suizos, rapidito, dijeron, vamos a hacer un análogo de esa molécula. Y nace captopril. Nace captopril. La primera molécula es suiza. Capotén. Nace como capotén. Y de ahí en adelante crecen y crecen muchos productos del tipo captopril, sinopril, narantril, etc. Un montón de priles. Pero así fue que nació. ¿Vale? ¿Listo? Eso
No, pues yo tengo siempre mucha honra de compartir esto porque eso es de mi laboratorio, donde yo estudié en Brasil, que descubrieron esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver las consecuencias. Aquí está la ECA, aquí está la ECA, y aquí está la ECA. Si la inhibimos, se disminuye la angiotensina 2, se disminuye la angiotensina 3. Ahora, vamos a entender. Bueno, listo, bien. ¿Qué hacen la angiotensina 2 y 3? Son vasoconstrictores. La angiotensina 2, además de ser vasoconstrictora venosa y arterial, estimulan la corteza de la glándula suprarrenal la liberación de aldosterona. Además de eso, ella tiene muchísimos efectos, digamos, fisiológicos importantes, que vamos a ir viendo, ¿cierto? Que son muy regulados, es un eje bastante regulado, fíjense cuántas modificaciones esto se pueden dar en el organismo, ¿cierto? Que regulan el eje del que estamos hablando, renina, angiotensina, aldosterona. Para mostrarles que un poquito la complejidad de la regulación hemodinámica renal y sistémica, y donde entran también nuestros fármacos que estamos viendo, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. Ya es un grupo de muchos. Y entonces, aquí vemos, vean, cuando los AT1 son estimulados por la angiotensina 2, se aumenta el flujo de calcio en las células. Eso es bueno hasta cierto punto, pero si hay exageración, me puede llevar a citopatía mediada por calcio. ¿Cierto? Activación de muchas quinasas que ya están involucradas en procesos apoptóticos. ¿Cierto? Activación de proteínas pequeñas que están involucradas en el remodelamiento vascular y cardíaco. Lo mismo la activación inclusive de varios factores de transcripción, todos están involucrados en el remodelamiento vascular y cardíaco. Los AT1 pueden activar la NADPH oxidasa, incrementando producción de radicales superóxidos, causando disfunción endotelial cuando hiperestimulados estos receptores. ¿Sí? Entonces, suena lógico pensar que cuando se disminuyen las concentraciones de angiotensina 2 y se disminuye el estímulo del receptor AT1, pues se disminuyen los efectos nocivos que están causando la hiperestimulación. ¿Listo? ¿Cierto? La angiotensina 3 hace cosas parecidas, pero en menor magnitud. Bien. Pero sucede, me devuelvo un poquito, sucede que yo les encerré aquí una molécula. Resulta que estos péptidos comenzaron a ser estudiados por una razón. Se estudió en los pacientes los niveles o concentraciones de angiotensina 2 que estaban siendo tratados con IECA. Se observaron dos cosas grandes. Una, estaban normotensos. Dos, las concentraciones no estaban tan bajas como se esperaba. ¿Pero cómo así? Está normotenso, pero las concentraciones de angiotensina 2 no son tan bajas cuanto se esperaban en algunos pacientes. Otros sí estaban bajas o normales, pero en otros estaban normotensos, pero no normales. ¿Y eso cómo así? ¿Por qué normotensos? ¿Cuál efecto entonces? Y comenzaron a buscarse explicaciones de mecanismos que explicaran el efecto antihipertensivo que no estuviera relacionado con la disminución de la síntesis de angiotensina 2. Y en esas, digamos, iniciativas de investigación comenzaron a observar que había unas moléculas que cuando se inhibían la ECA se incrementaban. Estas se incrementaban porque
se comienza a acumular angiotensina 1,10, que es la angiotensina 1, y la sendopeptidasa la convierten en 1,7. Y la ECA2 me convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9. Se estudiaron estos péptidos y se descubrió que ellos tienen efectos vasodilatadores, antioxidantes, antiinflamatorios, es decir, cardiovascular protectores. Eso comenzaba a explicar por qué, a pesar de que algunos pacientes no tenían disminuidos los niveles de angiotensina 2, estaban normotensos. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Vamos adelante porque hay más sorpresas. Angiotensina 2, estimulando el AT1, como ya les decía, causan muchas cositas, unas buenas, otras no tan buenas. Elevación de aldosterona, ya lo he dicho, que lleva a retención de agua y sodio, ¿cierto? Ella misma, solita, en el mismo riñón también me retiene agua y sodio. En el sistema nervioso central, el AT1 en el sistema nervioso central, cuando estimulado por la angiotensina 2, me lleva a estos procesos. El apetito por la sal y también a una descarga del sistema nervioso simpático y a liberación de vasopresina. ¿Se están dando cuenta que esto puede ser un efecto favorable cuando el paciente se ha llevado un trauma de abdomen o de tórax y está perdiendo sangre? Esto lo puede salvar. Pero cuando un sistema renina, angiotensina está demasiado disparado, trabajando hiperestimulado, pues estos efectos pueden llevar a efectos más deleterios, acumulación de líquidos, de sodio, hipervolemia, sobrecarga para los pacientes. Además, fíjense que el AT1 en las arterias las remodela, incrementa las cargas del corazón porque hace vasoconstricción venosa y arterial, incrementando cargas. Puede incrementar la frecuencia cardíaca porque me disminuye recaptación de norepinefrina y lo mismo incrementar la contractilidad. Ahora ustedes están viendo abajo, pero eso está bueno, mire, aumentar el gasto cardíaco, las resistencias periféricas en un paciente que tiene un trauma, un choque hipovolémico, pues eso es bueno, claro, cuando tiene eso. Cuando no. Pero cuando no, y cuando estímulo es constante, va a terminar el remodelamiento cardíaco, el remodelamiento vascular, en hipervolemia, en ateroesclerosis, porque causa una disfunción endotelial por varios mecanismos, uno de esos la NADPH oxidasa y el desacoplamiento de la ENOS, es decir, comienza uno a pensar, caramba, esto sí como que mejor no haya mucha angiotensina 2. Bien, esto es lo mismo. Aquí efectos que son fisiológicos de la angiotensina 2 cuando estimulando el AT1, pero miren, de nuevo, me puede llevar a ¿qué? Hipertrofia y remodelamiento vascular y cardíaco. O sea, lo que les estoy diciendo es que muchos de nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular tienen hiperactivado este sistema y nos lleva a eso. Y remodelar la casa es bueno, pero los vasos y el corazón no. Los vasos se vuelven muy tensos, poco complacientes, poco distensibles, mayor estrés. Ese estrés lleva a disfunción endotelial, lleva a ateromas, a trombos, etc. Y en el corazón, a que el corazón ya no bombee, ya deja de ser elástico, se vuelve fibrótico. Y entonces no se adapta a los volúmenes de sangre. Y entonces, como nuestro corazón, cuando se incrementa la volemia, a nuestros corazones que son sanos, se aumenta el gasto cardíaco a nuestros corazones. Pero un corazón que se está remodelando, que es duro, y le aumenta el volumen, ese le cae el gasto cardíaco, porque él no consigue manejar esos volúmenes tan grandes. Y aquí se están incrementando los volúmenes. ¿Están entendiendo? Estoy adelantando un poco la clase, ahí partes de la insuficiencia cardíaca. ¿Se entendió? Bueno, y aquí solo para mostrar algunos detalles, ¿no? Aparecen otros receptores, no se ve muy claro, pero además del AT1 también hay un AT2.
Y sobre el AT1 y sobre el AT2 puede actuar el 1,7. El 1,7 aquí lo estamos viendo actuando sobre el AT2 y sobre los receptores más. Y con esta interacción causan efectos favorables. ¿Se acuerdan de los péptidos que les mostré? Ahí están. El 1,7 y el 1,9 tienen esa particularidad y por eso permiten que también pueda haber, digamos, estimulación a angiotensina 3 y angiotensina 1 sobre el AT1. Y se ha observado, ahí falta una flechita, se ha observado que los 1,7 también pueden activar los AT1. Pero cuando activan los AT1, ahí sí como se diría en portugués, son boncinhos. Se descubrió que el receptor AT1 no es tan malo, todo depende de la mujer que lo acompañe. Si se le une la angiotensina 2, la cosa está mal. Pero si se le unen otros ligandos, el efecto es vasodilatador, antiinflamatorio, cardiovascular protector. Eso se llamó agonismo tendencioso. Vean un poquito de eso. Agonismo tendencioso. ¿Ok? O sesgado también se llama. Agonismo sesgado o agonismo tendencioso. Muy bien. Vean ustedes acá cómo tiene ese péptido 1,7 efectos favorables. No solamente vasculares, también metabólicos. ¿Están viendo? En pacientes diabéticos, ese efecto de la angiotensina 1,7 es favorable. Noten ustedes los efectos en el músculo esquelético, que aumenta la captación de glucosa. ¿Eso es bueno para un paciente diabético? Claro. ¿Cierto? En el tejido adiposo, ¿no es cierto? Aquí está hablando de la angiotensina 2. Todo lo que causa es malo. Inflama el tejido adiposo y aumenta la masa de tejido adiposo. ¿Cierto? Eso es malo. Si se antagoniza o se disminuye la producción de angiotensina 2, disminuimos estos problemas, sobre todo en los obesos. O sea que aquí los IECA son buenos porque están disminuyendo A2. Aquí los IECA son buenos porque están incrementando 1,7. Si incrementamos 1,7, mire, en el páncreas se disminuye la inflamación y la apoptosis de las células de los islotes betapancreáticos. ¿Eso qué significa? Eso para un paciente diabético es supremamente importante porque significa que el páncreas se va a proteger. Los IECA entonces son pancreoprotectores. También. ¿Estamos entendiendo? Los IECA. O sea que los IECA, ya yo no estoy hablando de hipertensión, estoy hablando de los IECA. O sea que los IECA, además de la hipertensión, se utilizan en muchos escenarios. ¿Sí me estoy explicando? Lo digo porque de pronto pueden estar pensando que todavía estoy hablando de hipertensión. No, estoy hablando de los IECA. ¿Vale? ¿Listo? Doctor, ¿la angiotensina 2 me puede también llevar a una betoxidación? Sí, claro. Claro que sí. Ahora, bueno, aquí es un poco que resume la cosa. Miren ustedes cómo se contraponen los efectos mediados por los AT1 cuando estimulados por la angiotensina 2. Pero mire, cuando la angiotensina 2 estimula los AT2, se vuelve buena. Es que es la pareja. Es que es la pareja. Esto no hace pareja, no deberían. ¿No es cierto? Ahora ustedes dirán, no, pero son salvadores en pacientes con shock hipovolémico. Sí, es cierto. En este caso sí, que sean pareja. Pero en los otros casos, que mejor se estimule esta interacción. Como no hay mucha forma, mejor entonces que otras moléculas lo hagan, ¿cierto? Que otras moléculas lo hagan. Fíjense, aquí están los péptidos que les he resaltado a través de receptores más y AT2, porque también sobre ellos que estimulan, me contrarrestan los efectos de los AT1 cuando estimulados por la angiotensina 2. Entonces, para enfatizar de muchas maneras los efectos favorables que digamos, producen estos péptidos que están incrementados por el efecto de los IECA. Doctor, Sí. ¿la angiotensina 2 tiene preferencia por alguno de los dos o depende de...? No, ella se une con ellos. Es medio promiscua, ¿no? Ustedes saben que los receptores tienen varios ligandos y los ligandos varios receptores. Eso ahí como las fiestas de graduación que yo vi allá en Brasil, ¿no? Dios amado, cuando hablaban de la ola de ficar, ficar es varias cosas. Ficar es estar con alguien, pero ficar también es besar. Ese beso que no tiene compromiso. Ahí vamos a ficar, vamos a ficar.
Y allá comienzan en una fiesta tranquilamente, yo me quedé espantado. Yo vi una de esas fiestas, una graduación de odontología, estaban celebrando allá, cuando de repente la ola comienza. Besa a esta chica y besa a esta otra y este a otro y así todo el mundo besándose. Yo, amado, yo dije, me voy. Llegó un momento a mí que me gusta besar tanto, pero me dio asco, oiga. Porque ellos estaban ya, ¿no? Y yo no, yo estaba sobrio, a mí no me gusta tomar. Y dije, no, me gusta besar, pero no, este ya ha besado como a 7. Dije, no, tampoco. Ella se ríe. No, terrible, terrible. Entonces, más o menos así son estos receptores, doctora. Más o menos así son estos receptores. Entonces, que con este, rico, antiinflamatorio, ay, proinflamatorio. Más o menos así. Es en serio. Miren. Finalmente, ¿qué? ¿Cierto? Finalmente, ¿qué? No, lo que más se observa uno, el efecto que más uno observa es angiotensina 2-AT1. Pero cuando le metemos IECA pasan dos cosas, se disminuye la angiotensina 2 y aumentan estos. El balance es bueno, el balance es bueno. Ustedes dirán, ah, pero este también, si actúa con este 2 es como rezar y pecar, se empata, pero no es así. El efecto que predomina más de la angiotensina 2 sobre el AT1, ¿cierto? Es este. ¿Cierto? Es el que predomina. Este es el que predomina, pues. Angiotensina 2 no predomina tanto uniéndose al AT2. ¿Y cómo lo sabemos? Por los efectos que se observan. Se observa remodelamiento, se observa disfunción endotelial, ¿sí? Se observa incremento de resistencia vascular periférica, retención hidrosalina, ¿sí? Se observan los pacientes. Claramente nos dicen que están predominando esto, ¿verdad? Entonces, para comenzar a contrarrestar, tenemos esa opción. ¿Cómo? Utilizando esto. ¿Vale? Ahora miren los AT2. Incrementando el flujo renal. La natriuresis es excelente, porque esto me lleva a inactivación del eje y esto me lleva a disminución de voleo. ¿Cierto? Disminuye el crecimiento, remodelamiento. Excelente. Buscamos esos efectos. Pero como no podemos decirle a la angiotensina 2, únese solamente a los AT2, lo que más bien hacemos es disminuir sus concentraciones para que no estimule tanto los AT1 y que incremente los 1,7 y los 1,9. Pero además, les dije que había más sorpresas. Como la ECA es la misma quinasa 2, cuando yo inhibo la ECA, las cininas no se degradan. La bradipinina y otras quininas no se degradan porque está inhibida. Las quininas elevadas me incrementan la prostaglandina I2 o prostaciclina, que es vasodilatadora, antiagregante, antioxidante y además es antiinflamatoria y cofactor de la trombomodulina, ¿no? Que es un anticoagulante, pertenece al sistema de anticoagulación. En otras palabras, los IECA tienen efectos vía cininas. Pero además de eso, las cininas, además de incrementar prostaglandina I2, me liberan óxido nítrico. Óxido nítrico que también tiene efecto vasodilatador, antiapoptótico, antiinflamatorio, scavenger, el me barre radicales superóxidos, es decir, tiene efecto antioxidante. En otras palabras, los IECA están restaurando la disfunción endotelial que nuestros pacienticos tienen, de varias formas, produciendo prostaciclina o prostaglandina I2, óxido nítrico, péptido 1,7, péptido 1,9 y disminuyendo concentraciones de angiotensina 2 y de angiotensina 3. ¿Se dan cuenta por qué deberían estar en el agua y nosotros tomar de él? Como dijeron los expertos, o sea, son medicamentos supremamente buenos. Pregúntenme si los que descubrieron estos grupos de fármacos se ganaron el premio Nobel. No. No. Pero estuvieron
en las ternas preliminares. ¿Ustedes sabían que hay ternas preliminares? Hasta que llega la terna última. A veces son ternas, a veces una persona sola. Eso depende del descubrimiento. Cuando varios participan en el descubrimiento, buscan los 3 más importantes. En el caso de Einstein, que era solito el que participaba, fue él el que llevaba el premio. Varios físicos es así. Pero en fisiología y en medicina, que es un solo premio, normalmente son ternas. A no ser que, como digo, no haya participado sino un solo investigador. El profesor Sergio fue el que nos contó eso cuando estábamos allá en Brasil. Ellos estuvieron en las ternas preliminares para premio Nobel, pero nunca llegaron a las ternas finales para optar por el premio Nobel, lo cual a mí me parece injusto a la hora de ver la repercusión tan positiva que han tenido estos fármacos. Si yo veo, por ejemplo, la doctora Parker, se ganó hace unos años atrás, unos 10 años atrás, por descubrir unos receptores del sistema olfatorio, se ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina. No es que esté mal, pero digo yo, bueno, ¿cuál es la repercusión de un descubrimiento con la del otro, no? Y así muchos descubrimientos, no solamente ese grupo, muchos se han quedado sin premio Nobel, mereciéndolo. Bueno, seguimos. Entonces ya nacieron los IECA, ya estamos entendiendo cosas. Esto es como el resumen de todo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver otros aspectos. Entonces, en el pulmón dice que puede presentarse tos, sí, inducir tos. Ese es malo. ¿Por qué es malo? Porque es frecuente la tos con los IECA. A mi mamá le tocó dejar de utilizar porque tenía demasiada tos, por eso ella pasó a los bloqueadores de angiotensina. Ese es un problema y es porque la sustancia P y las cininas causan efectos centrales y periféricos que inducen la tos. En el sistema nervioso, ¿qué horas? Las 6:40. Gracias. Continuamos la semana entrante, ¿vale? En el sistema nervioso central, los IECA, ¿qué hacen? Miren los efectos de los IECA, eso no para. ¿Qué dice? Reduce la descarga, ¿cierto? Simpática, ¿cierto? La descarga simpática. ¿Y eso es bueno? Claro, acabamos de ver medicamentos como la clonidina, la melitopa, que lo que hacen es disminuir descarga. Y esto también lo hacen ellos. Miren, en la pared arterial incrementan compliance. Yo les decía a algunos que esa no tiene una traducción buena al español. Lo que yo les digo, ¿cuál es el compliance? Es lo que hace la vena. Complacer. Y acepta más volumen, no pone resistencia. ¿Vale? Y eso es bueno para una arteria, claro. Cuando una arteria se pone muy rígida, ahí pasan varias cosas y ninguna buena. Viene la hipertensión, viene el estrés, y el estrés trae consigo disfunción endotelial, y la disfunción endotelial consigo aterogénesis y hipertensión arterial. No es bueno. Los IECA están disminuyendo esa tensión. ¿Vale? En el corazón, dice posible reducción de la hipertrofia, parcialmente por efectos directos y otros por efectos hemodinámicos. ¿Por qué? Porque si se le disminuimos las cargas, pre y poscarga, por varias razones, porque al dar IECA no hay aldosterona tanto. No hay retención hidrosalina. La angiotensina 2 también retiene menos. La angiotensina 2, que es venoconstrictora y arterioconstrictora, pues es menos. Entonces las cargas se alivian. Y eso es bueno porque eso termina menos hipertrofia. Pero además de eso, la aldosterona y la angiotensina 2 en el corazón directamente lo remodelan. Lo hipertrofian y lo remodelan. Y como están disminuidos por los IECA, entonces se observa menos remodelamiento, menos hipertrofia, inclusive menos arritmogénesis. Yo no sé si ahí aparece, ¿sí? Menos arritmogénesis, porque la aldosterona, lo vamos a ver cuando veamos falla cardíaca, esa es una muérgana muy venenosa. La aldosterona es muy venenosa. Tan venenosa es que si damos espironolactona, solo damos antagonistas de aldosterona, los pacientes con falla cardíaca comienzan a morir menos. Solo con un medicamento. Porque antagoniza la aldosterona. La aldosterona es muy mala, venenosa en estos pacientes. ¿Ok? ¿Se está entendiendo? Sí. En el riñón tiene efectos hemodinámicos interesantes, que son favorables, pero que pueden ser también contraproducentes. ¿Cuál es el favorable?
El favorable es que nefroprotector porque me dilata la arteriola deferente y sobre todo disminuye presión dentro del glomérulo. Disminuye, eso es bueno, sobre todo en la nefropatía diabética. Pero, el paciente que está en ciertas condiciones en donde el eje renina está muy activado, si damos dieta, causamos una falla renal. Sí, causamos una falla renal. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Cuando el paciente está muy deshidratado, bien sea por exceso diurético o por una diarrea, ¿cierto? Que son las más frecuentes en estos pacientes. No le debemos dar, o el paciente tiene una estenosis renal de la arteria renal, o el paciente está con una falla cardíaca aguda, ¿cierto? Muy hipoperfundido. Ese paciente tiene la renina ya en el cielo. Y como estos son IECA, nos baja la actividad. No podemos, porque en ese momento la elevación, la hiperactividad del eje renina está protegiendo el riñón. Si nosotros lo contrarrestamos con los IECA, se empeora la función renal. ¿Sí están entendiendo? Solo en esos casos. Entonces, ¿qué se hace? Se retira, se compensa al paciente, se hidrata, se saca de la falla cardíaca, etcétera, etcétera, y vuelve y se retoma el tratamiento con IECA. ¿Vale? Estudien un poquito eso, ¿vale? Vale. ¿Qué hora es? Las 6:56. ¿Faltan 8 minutos? Sí. 6:52. Sí. Listo, vamos a avanzar. Gracias. Yo sé que ustedes están cansados, yo más, imagínense, yo estoy dando clases de las 6. Entonces dejemos aquí, ¿no? Y le decimos a la próxima No, pero si estamos muy entusiasmados. clase. Está haciendo mucho frío. Frío. Sí. Sí, ustedes por eso están aquí. Entonces todos estamos mojados. Hacemos un cuisecito para entrar en calor. Siga. Eso, sí, ya dijo, siga, yo sigo. Siga. Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Entonces, el resumen que hemos visto con los IECA, ya varias veces lo hemos dicho, ¿cierto? Que hemos visto que son útiles en varias patologías cardiovasculares y metabólicas. Por sus efectos. Eso es lo que se resume ahí y que tiene que ver con la participación. Sí. ¿Cómo? Protege el páncreas. Sí. ¿Y por qué? Y los efectos en el páncreas. Los usos: hipertensión, disfunción ventricular izquierda, infarto agudo del miocardio, pacientes con elevado riesgo cardiovascular, insuficiencia renal crónica. Mire, la cardiología de Mayo en una de sus ediciones nos muestra a los IECA como los medicamentos más utilizados en diferentes condiciones patológicas cardiovasculares y metabólicas. Y de hecho es así. Después le siguen los ARA2 y los betabloqueadores. Muchos estudios se han hecho. SOL-T, el SOL-P, el Consensus, el CAN, el ELITE-2, un montón de ensayos clínicos se han hecho probando los IECA y en todos. Muy bien. Ustedes están viendo allá arriba, ¿no? Arriba dice, creo que en falla cardíaca congestiva, erosión ventricular izquierda, en pacientes con infarto del miocardio. No es bueno combinar ARA2 con IECAS. En pacientes con hipertensión y enfermedades cardiovasculares otras diversas. Compitiendo como antioxidantes, los IECAS compiten y no son inferiores a vitamina C, vitamina E, ¿cierto? Bueno, ustedes son muy eficientes. Los efectos adversos, aquí con estas terminamos. Los efectos adversos, normalmente hipotensión de primera dosis, la tos que las había mencionado, que no depende de la dosis, que puede ir hasta 6 meses de haber iniciado, asociado a la cúmula de insulinas y sustancia P, prostaglandinas. Ojo con esto. Hiperpotasemia. Hay que vigilar el potasio en estos pacientes. Sobre todo, si el paciente tiene insuficiencia renal, diuréticos, sobre todo agarradores de potasio, y beta bloqueadores. Ojo, porque ahí puede salir surgir una pregunta interesante. ¿Cierto?
Sí, señores. Y recuerden que se precipitan con los IECA de insuficiencia renal aguda en algunos casos particulares. Perdón. Bueno, Bueno, listo. Ojo con las pacientes embarazadas. Ojo con las pacientes embarazadas. Ojo con este problema. Edema neurótico puede presten atención, joven. Puede necesitarse adrenalina. Esto significa que puede causar edema glótico, colapso vascular, muerte. Cuidado. Alteraciones de la geusia, el gusto. ¿Cierto? Listo. Y finalmente, interacciones con los antiácidos, con los AINES. ¿Por qué será con los AINES? Porque los AINES disminuyen las prostaglandinas. ajá. Y uno de los efectos de los IECA es vía prostaglandinas. Con diuréticos ahorradores de potasio, yo le había dicho, y el IECA puede incrementar las concentraciones de litio, Y disolver. que es el fármaco con el que se maneja el estado bipolar y la depresión. Chao, chao, chao. Doctor, ¿qué significa veo? Veo, ¿qué significa? Disponibilidad oral.